A ver. Listo. ¿Logran escucharme bien? Sí, Ya está, perfecto. Entonces, en relación al volumen hay que tener muy en cuenta cuánto es lo que está brindando nuestros pacientes para saber a qué tipo de patologías podemos estar enfrentando. Bueno, después de ver el volumen tenemos que ver lo que es la densidad y esto me sirve como un evaluador parcial de lo que es la capacidad de concentración del riñón, ¿no? Y me va a indicar la relación que existe entre aquellos solutos que van a estar disueltos en la orina y el volumen de la muestra, ¿no? Y los valores normales de la densidad van a ser generalmente manejamos este valor, 1005 hasta los 1030 miligramos por mililitro. Ojo, cuando miren los valores bueno, para cualquier examen, fíjense cuál es el valor que se está manejando, cuál es la unidad que se maneja, ¿no? Entonces, si son miligramos por mililitro, entre 1005 a 1030. Si fuera gramos por mililitro, es 1.005 por 1.030. Ahora, ¿qué pasa con la densidad? Si yo tengo valores menores a los 1005 miligramos, ¿no? Es una densidad baja o también llamada hipostenuria. ¿En qué patologías encuentro esto? Diabetes insípida, glomerulonefritis y en pacientes que están utilizando diuréticos. Porque va a ayudar, en el caso de los diuréticos voy a tener grandes volúmenes, pero baja concentración, baja densidad de orina. Pacientes que logran tienen alta densidad de orina o también llamada hiperestenuria, que son densidades mayores a los 1030. ¿Quiénes? Pacientes con diabetes mellitus, pacientes que de repente han estado con fiebre, con enfermedades hepáticas o que están en un grado severo de deshidratación. Y cuando se maneja una densidad fija, o también llamado isostenuria, es decir, que los pacientes van a tener, digamos, un término medio de densidad, que es alrededor de los 1010 miligramos por mililitro, nos puede estar indicando de que hay un daño renal grave. ¿Listo? Ahora, en relación a la osmolaridad es una medida de concentración que es mucho más exacta que la que nosotros vemos con la densidad y solamente va a depender de la concentración de los solutos. Acá no tomamos en cuenta el volumen. ¿Listo? Entonces, el valor normal de la osmolaridad de la orina es alrededor de los 300 a 800 milismoles por kilo. Luego tenemos el pH urinario, que nos va a dar una idea de lo que es la concentración de los hidrogeniones libres y la capacidad del riñón para poder mantener la concentración normal de estos hidrogeniones en el plasma y en los líquidos de tipo extracelular. Por ejemplo, la acidez de la orina, tener un pH ácido, no se debería a la presencia de ácidos no volátiles que se van a excretar, como es el caso de los fosfatos y de los sulfatos, ¿no? Existen también otros tipos de ácidos que van a afectar este pH, como es el caso del ácido láctico, el ácido pirúvico o el ácido cítrico, ¿no? Pero este tipo de ácidos se van a excretar como forma de sales. ¿Cuál sería el valor normal del pH? Puede ir entre los 6 y los 8, ¿no? Un 6 y 8 de pH es lo normal, ¿no? Ahora, el análisis químico, que lo hemos estado mencionando, nosotros lo hacemos con unas tiritas, con unas bandas, que son tiras reactivas, como que tienen en la imagen. Estas vienen en un frasquito, ¿no? Y en el frasco pues nos indican cuáles son los elementos que se van a analizar. Por ejemplo, esta tirita nos indica que va a analizar glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, proteínas, nitritos, leucocitos, sangre, pH y la densidad. ¿Listo? Ahora, estos son los colores básicos. Esta tirita yo la sumerjo en la muestra de orina, como está acá en esta imagen, ¿listo? Se coloca en la muestra de orina, se espera unos minutos y luego va a haber variaciones en el color. Y de acuerdo a los cambios de coloración, pues yo acá tengo la tabla para poder comparar y para poder indicar, pues, o determinar el valor de cada uno de estas características que van a ser analizadas. Entonces, en valores normales nos indican que las tiras reactivas cuentan normalmente con 10 parámetros con los siguientes valores. Y hemos hablado de la densidad, que va entre los 1005 hasta los 1030, en este caso les han colocado a 1025, el pH entre 5 a 7, las proteínas que deben ser negativas, la glucosa negativa, cuerpos cetónicos y bilirrubina que deben ser negativos,
urobilinógenos que podemos encontrarlos hasta 0.2 miligramos por decilitro, hemoglobina, nitritos y leucocitos que deben ser negativos. ¿Listo? Estos valores, por ejemplo, en relación al pH o en relación a la densidad, te dan cuenta que en algunos textos pueden decir hasta 1030, otros hasta 1025, van a variar, ¿no? Pero el valor normal siempre va a ir inscrito en el frasco que yo voy a emplear, porque eso es de acuerdo a la lectura que voy a usar. En el caso del examen microscópico del sedimento urinario, ¿listo? Lo realizamos ya sea en microscopios de campo claro o de contraste de fase para poder verificar si es que de repente mi paciente tiene hematuria, piuria, cilindruria, cristaluria o la presencia de otros compuestos. Entonces, este sedimento urinario es de gran valor para poder dar el diagnóstico de infección del tracto urinario. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me permite a mí poder visualizar, detectar la presencia de bacterias. Entonces, por ejemplo, pacientes que de repente no tienen mucha sintomatología, yo voy a detectar de repente gran cantidad de bacterias, entonces una bacteriuria de tipo asintomática. Entonces, la orina puede contener elementos que son patológicos o no en función del tipo y la cantidad de células, de cilindros y de cristales que yo vaya a observar. Entonces, los elementos celulares que podemos encontrar en un sedimento urinario pueden ser, por ejemplo, hematíes, leucocitos, células epiteliales, los cuales pueden provenir de cualquier parte de las vías urinarias. ¿Listo? Acuérdense que vías urinarias yo estudio pues desde el riñoncito, los uréteres, ¿no? La vejiga, la uretra, ¿no? Por todo sitio donde haya recorrido la orina. Ahora, este tipo de examen, este sedimento urinario, sirve para detectar la presencia también de lo que son los elementos formes y las partículas microscópicas, ¿no? Entonces yo observo si hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, cilindros, cristales, las bacterias, las células epiteliales propias del tracto urinario, que es normal que se vayan a escamar y que vayan a salir a través de la orina, y hasta puedo observar células tumorales. Es una valiosa herramienta diagnóstica para poder detectar y evaluar cualquier patología renal y del tracto urinario, y es de especial interés lo que sería la identificación y la cuantificación de los leucocitos, de los eritrocitos o de los cilindros para poder diferenciar las distintas enfermedades que se van a dar a nivel del parénquima renal. Entonces, no solamente es decir, miro leucocitos o miro cilindros, sino ver qué tipo de cilindros, por ejemplo, son para poder indicar qué alteración tiene. Entonces, ¿cómo se prepara este sedimento urinario? O llamado también frotis. Entonces, debemos agitar la muestra. Acuérdense que viene en un frasco, ¿no? Estéril. Y de ahí nosotros agitamos la muestra, es decir, vamos a homogenizar la muestra. Y de esta muestra yo voy a tomar solamente 2 mililitros de orina. ¿Listo? Estos 2 mililitros de orina las voy a colocar en un tubo y lo voy a llevar a la centrífuga. Y voy a centrifugarlo por 2 minutos a 3000 revoluciones por minuto. ¿Listo? Terminado este tiempo, voy a descartar el sobrenadante, es decir, la parte más líquida, la parte superior que voy a tener en el tubo, porque después de eso vamos a tener esto. Ay, a ver. Ok. Entonces tengo acá un tubo. ¿Listo? Al momento de que coloco la muestra de orina en la centrífuga, pasados los 2 minutos, voy a tener esto. Acá voy a tener el sedimento. Y esta parte de acá es esto, el sobrenadante, que es simplemente líquido, que es agua. Esta parte se tiene que eliminar porque no me va a servir. Y lo que yo voy a estudiar es esto, que es el sedimento. Entonces, con un gotero, cojo el sedimento y coloco una gotita en mi laminita, ¿listo? Perdón. En el portaobjetos colocamos una gotita de este sedimento, ¿listo? No empleo ningún tipo de coloración, ¿ok? Coloco luego el cubreobjetos y observo a 40 aumentos, que es el aumento ideal para observar sedimento urinario. Y ustedes ya saben, ¿no?
Empiezan con el de 4 aumentos, el de 10 aumentos y finalizan con el de 40 aumentos. Y entonces, ¿qué puedo observar en este sedimento urinario? Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, normalmente pues no debe de haber la presencia de eritrocitos, ¿listo? De eritrocitos en la orina. Pero puede encontrarlo, como les he dicho, si es que esto se encuentra, si de repente la paciente es una mujer que se encuentra durante su periodo menstrual, ¿listo? Estos eritrocitos pueden ser intactos, ¿no? Pueden estar muy bien conservados, ¿no? Que son pequeños discos amarillentos de alrededor de 8 micras. Pueden ser pestoneados, como sería esta imagen de acá, ¿sí? Medios espiculados, con bordes espinosos y su diámetro reducido, ¿no? Hasta alrededor de las 5 a 6 micras. O se encuentran hinchados, ¿no? Aumentados de diámetro hasta las 9 a 10 micras. Y entonces, en un informe, ¿no? O lectura, debo de tener en consideración lo siguiente, ¿no? Voy a indicar, ¿no? Que de 0 a 10 eritrocitos por campo de observación, ustedes ya saben a lo que nos referimos por campo de observación, pues son que hay escasos eritrocitos. Del 10 a 30 es considerada una cantidad moderada y más de 30, pues que lo consideramos como abundantes eritrocitos. Luego tenemos los leucocitos. Los leucocitos, los glóbulos rojos, pues la presencia de abundantes leucocitos, especialmente cuando se encuentran formando racimos, significaría pues que mi paciente tiene una infección del tracto urinario, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, la pus está hecha en base a leucocitos. Y podemos encontrar no solo leucocitos como racimos, sino también en distintas formas. Por ejemplo, si estos se encuentran intactos, ustedes ya han visto leucocitos cuando han hecho citología, estas tienen una apariencia como discos claros y granulosos que van a medir aproximadamente hasta 11 micras, es lo normal, ¿no? Y en algunas ocasiones podemos ver el núcleo. Cuando estos leucocitos se encuentran degenerados, es decir, que la forma, que han perdido esta forma circular, que a veces se encuentran encogidos como pasas o que son menos granulosos, también hay que reportarlo, ¿no? Y la pus, pues son estos leucocitos que son degenerados y se encuentran en gran cantidad, ¿no? Y que se encuentran agrupados en racimos. Entonces, también debemos dar un informe en relación a la cantidad de leucocitos. Igual, de 0 a 10 por campo, pues son escasos, ¿no? De 10 a 20 es una cantidad moderada, de 20 a 30 ya se considera abundantes. Ahora, cuando yo encuentro racimos de más de 20 leucocitos que tienen una forma degenerada, ¿no? Ya mi diagnóstico de que hay una infección urinaria, pues es mucho más certero, ¿no? En el caso de las levaduras, ¿listo? Que es una forma de presentación también de ciertos microorganismos, por ejemplo, la levadura más conocida es la cándida, ¿listo? Entonces, es importante que cuando nosotros observamos el sedimento urinario no confundamos los eritrocitos con las levaduras, ¿sí? Porque acuérdense de que estamos viendo muestras que no son coloreadas, entonces ahí juega mucho el ojo del observador, ¿listo? Podemos encontrar levaduras ocasionalmente en pacientes que tienen presencia de glucosa en la orina, ¿no? En los pacientes diabéticos, obviamente, porque sabemos que la diabetes pues, es un estado inmunosupresor donde pues, favorece que estos pacientes tengan infecciones causadas por cándida, ¿no? Por levaduras. Se debe verificar, si es que nosotros observamos levaduras en la muestra, debemos verificar que la orina sea fresca, es decir, que la orina sea evaluada antes de las 2 horas, antes de las 2 horas después de la micción. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que les indiqué en un inicio. Si el paciente deja pasar más de 2 horas de haber recolectado la muestra, favorece el sobrecrecimiento de microorganismos. Uno de esos, pues, son las levaduras. ¿Listo? Entonces, de repente no tiene ninguna patología, simplemente llevó muy tarde la muestra.
Y entonces, una levadura tiene un tamaño hasta de 12 micras, son cuerpos que tienen una forma redondeada, como lo están viendo acá, y el tamaño es muy variable, ¿listo? Y a veces se les nota como que si les saliera una cabecita, ¿no? Que eso es la gemación o brote. Otra cosa que podemos observar en el sedimento urinario, que a veces es muy frecuente, en el caso de las mujeres, es la presencia de las tricomonas, que también lo vamos a estudiar más adelante, que son microorganismos que tienen gran movilidad en la orina fresca, tienen una forma como de globo. Vamos a ver si es que puedo dibujarlo. ¿Listo? Tienen esta forma, las tricomonas, ¿listo? Con una membrana ondulante lateral y sus 4 flagelitos. Esta es la forma de una tricomona. Y que, por ejemplo, va a causar para las mujeres una infección que se detecta simplemente con el olor. A veces de repente habrán sentido un olor como de pescado podrido. Entonces, eso significa, y que no estén cerca por si acaso de algún mercado, del terminal pesquero, sino de repente están caminando, no sé, por la avenida Jarce, que sienten ese olor fuerte como de pescado podrido, es porque de repente alguien por ahí tiene una infección por tricomona. Podemos encontrar espermatozoides, obviamente, ¿no? Cuando estudiamos las muestras de orina de los hombres, o de repente mujeres que han tenido relaciones sexuales en la noche previa o días previos, ¿no? Por eso también se recomienda de evitar tener relaciones sexuales el día anterior a la toma de muestra de orina. ¿Listo? Entonces, podemos observar los espermatozoides tal y como ya ustedes los conocen, ¿no? Con la cabecita que es muy pequeña, su flagelo que es largo y flexible, ¿no? Y la movilidad que la van a manifestar en una orina que se encuentra fresca. Ahora, ¿puede encontrar células epiteliales? Sí, es normal encontrarlas, claro que sí. Estas células epiteliales, obviamente que pueden provenir de cualquier sitio o cualquier nivel del tracto urinario. Entonces, por ejemplo, tenemos células epiteliales escamosas, las cuales son el resultado de la descamación normal, ¿no? Del desprendimiento normal que debería de haber de las células del epitelio de los conductos y órganos urinarios. Normalmente se origina en el uréter, en la vejiga, y ya lo conocen ustedes, ¿cómo son? Son células que son grandes, de forma medio rectangular, con el núcleo de menor tamaño que el citoplasma en relación al citoplasma. También puede encontrar células de la vejiga urinaria, también, ¿no? Que son células que son un poco más voluminosas, que tienen esta forma como de rombo, y que logramos ver el núcleo muy clarito. ¿Qué otras células encontramos? Células renales, que son células más pequeñitas, que son granulosas y con el núcleo visible, y generalmente se encuentran junto a las proteínas urinarias. Células de la pelvis renal, que son de tamaño mediano, son también granulosas, y que van a terminar con una prolongación que da la apariencia como que de una colita corta. Células del uréter, y también de la pelvis renal, como hemos dicho, en el caso del uréter son más ovales, de tamaño mediano, también el núcleo es visible, y si son abundantes, estas las vamos a encontrar pues muy pegaditas a lo que son los leucocitos o los filamentos, ¿no? Y eso es muy probable que vengan del uréter. Si son escasas y no se acompañan de leucocitos, pues más es que sean de células de la pelvis renal. Bueno, además de todos esos componentes, también podemos encontrar cilindros. Los cilindros van a tener un aspecto alargado y cruzan casi todo el campo del microscopio cuando nosotros logramos visualizar con el objetivo de 40. Este tipo de cilindros se producen cuando los pacientes pues, tienen algún tipo de enfermedades a nivel de los túbulos renales, y estos cilindros pues también se pueden llenar, por ejemplo, de sangre o de otro tipo de células o de depósitos de sustancias químicas. Ahora, dependiendo de la forma y de digamos, de lo que están llenos, voy a ver los distintos tipos de cilindros. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cilindros hialinos, este tipo de cilindros los vamos a encontrar en pacientes que están sanos,
pero que han realizado de repente un esfuerzo muscular muy intenso, ¿no? De repente son pacientes que son fisicoculturistas o que van pues al gimnasio y a veces pues realizan mucho ejercicio. Entonces, cuando yo observo estos cilindros, son transparentes, ¿no? A la microscopía y van a refractar la luz y van a tener los extremos redondeados o también pueden ser delgados. En el caso de los cilindros granulosos, estos provienen de células epiteliales degeneradas que se encuentran en los túbulos renales. Entonces, a diferencia de los anteriores, estos cilindros que son cortos, y cuando yo los observo, pues tienen dentro granulitos, un montón de gránulos voluminosos. Generalmente son de color amarillo y van a tener los extremos redondeados. Para el caso de los cilindros de gránulos finos, voy a ver de que dentro de estos cilindros hay gránulos, pero que son más pequeñitos, a diferencia de los granulosos, y que no llenan por completo el cilindro, es decir, van a dejar como espacios en blanco, ¿no? Los granulosos están llenando casi por completo el cilindro. ¿Listo? Entonces, por eso es que no debemos confundirnos con, ni con los granulosos ni con los cilindros hialinos, que están vacíos. ¿Listo? Luego tenemos los cilindros sanguíneos, que son aquellos que obviamente van a estar rellenos de eritrocitos, que son eritrocitos más o menos degenerados y que van a tener un color medio castaño. Luego tenemos los cilindros leucocitarios o de pus, que son, digamos, aquellos que están llenos verdaderamente de pus, ¿no? Vamos a ver de qué tienen esta forma. Vamos a lograr ver los leucocitos dentro del cilindro y que lo van a cubrir casi por completo. ¿Listo? Y a veces también podemos encontrar algunos que no están conteniéndolo completamente, ¿no? Dejan espacios libres. Luego tenemos cilindros de células epiteliales, que son obviamente cilindros que contienen células epiteliales y que van a tomar un color amarillo pálido. Acá es importante que podamos reconocer claramente o diferenciar y no confundirnos entre lo que son los leucocitos y las células epiteliales. Luego tenemos los cilindros grasosos o grasos, que son raros, que se observan en el caso de enfermedades renales graves y que como contienen obviamente pues grasa, van a ser de color amarillento. Los bordes acá no son redondos, son más o menos festoneados los bordes, pero los extremos sí son redondeados. Luego de los cristales, la otra estructura o el otro componente que es muy frecuente observar son los cristales, ¿listo? Y pueden tener distintas formas. Entonces, hay formas geométricas uniformes, como están viendo acá con la imagen A, y otras que simplemente no hay una forma definida, que son amorfas, ¿no? Y que más que nada son acumulaciones de gránulos que yo voy a poder observar en el medio. Entonces, voy a tener... En el caso de cristales, tengo cristales de oxalato de calcio, que lo encontramos en orinas ácidas. Este tipo de cristales semejan mucho a lo que son los sobrecitos, los sobres del correo, ¿no? Que tienen esa forma rectangular, con que está, digamos, como una especie de una cruz, ¿no? En la superficie. El tamaño es entre las 20 hasta las 50 micras. Luego tenemos cristales de ácido úrico, también en orina ácida, que en este caso las formas son muy semejantes a cuadros, o a veces hasta rombos, a cubos, o a veces como rosas, ¿no? Y el tamaño es un poco mayor, hasta los 150 micras, y van a tener un color amarillo o rojo pardo. Luego tenemos uratos. Los uratos son más encontrados en orinas alcalinas, y estas van a tener como forma de aguja, es la forma que más encontramos. ¿Listo? Como de cactus, que se van a encontrar junto a lo que son los fosfatos. Y el tamaño es alrededor de las 20 micras y el color pues es un amarillo y van a refractar la luz. Luego tenemos los fosfatos triples, que lo encontramos en una orina también alcalina, también en orinas neutras, y estos fosfatos tienen la forma rectangular o como si fueran hojitas de helecho o una forma como de estrella, y el tamaño también es alrededor de las 150 micras, son incoloros y refractan la luz. Entonces, acá tenemos imágenes de cómo es la observación microscópica de este sedimento urinario. Se darán cuenta de que, primero que nada, nosotros no empleamos, como les dije, ningún tipo de coloración en estos exámenes, es, digamos, una observación directa.
Entonces acá nosotros tenemos la presencia de hematíes que están conservados y otros hematíes que están crenados, ¿no? Que toman esta forma como que de pasas. Luego tenemos, por ejemplo, acá la observación que no se nota muy clarito de lo que son levaduras. Las levaduras, acuérdense que es esta forma así media redondita, a veces tienen como su cabecita. ¿Listo? En este caso sí la han teñido con eosina y las levaduras pues no logran teñirse. Lo ideal siempre es trabajar, hacer el examen sin tinción. Acá, por ejemplo, tenemos lo que serían los cilindros de grasa, ¿no? Y la presencia de acá son células epiteliales, ¿no? Todas estas son células epiteliales y acá tenemos un cilindro de grasa, ¿no? Y este de acá es un cilindro leucocitario. Igualito, vamos a tener los leucocitos que están acá sueltos, ¿no? La presencia de un cilindro hialino, un cilindro granuloso. Acá vamos a tener un cilindro serio. Y la presencia de células del epitelio renal, acá. Entonces, el ejemplo de lo que son células epiteliales, de cómo observamos los eritrocitos, los leucocitos, los cilindros, los distintos tipos de cilindros, los uratos amorfos, los fosfatos, cristales de oxalato de calcio, que esto lo vemos mucho en pacientes que, por ejemplo, tienen cálculos renales o pacientes que tienen cistina. Y les hemos dejado de todos modos unos videitos para que puedan ustedes observar cómo es que se realizan el examen general de orina y cómo es la observación microscópica del sedimento urinario. Ahora, vista la orina, vamos a ver las heces. ¿Cómo se realiza un examen directo de heces? Entonces, el examen de heces se debe realizar en una solución de suero fisiológico, salina fisiológica, y también se puede realizar en una solución que contiene lugol. Entonces, cuando yo disuelvo, por ejemplo, las heces en una solución salina fisiológica, me permite reconocer lo que son los trofozoitos de los protozoos o otros estadios que me permiten diagnosticar la presencia de protozoos o el mintus, o sea, la presencia de larvas y huevos, ¿no? Y también de elementos que aparecen en situaciones anormales como leucocitos o eritrocitos. Y cuando yo, por ejemplo, estudio las heces en una solución de Lugol, me permite colorear de forma temporal estos trofozoitos y los quistes de protozoos. Me permite también inmovilizar y colorear estructuras internas de las larvas y identificar estas por la morfología que van a presentar. Entonces, el examen directo en fresco de heces, yo voy a tener acá un contenedor donde van a estar las muestras, ¿listo? Voy a agarrar y tomar una pequeña muestra de esto, la voy a colocar sobre una lámina, voy a cubrir inmediatamente con la laminilla o el cubre objetos y voy a llevar a la observación directa. Vuelto acá les hemos dejado para que puedan ingresar a las técnicas de examen parasitológico. Entonces, a ver, en este tipo de examen directo, ¿no? Lo más importante o lo que más utilizamos es para poder observar parásitos, ¿no? Que eso lo van a ver más a detalle cuando lleven el curso de parasitología, para ver la presencia de qué tipo de huevos, de qué tipo de larvas podemos encontrar, ¿no? Y obviamente dentro del reporte del examen directo de heces o al fresco de heces, tenemos que también mencionar cómo se encuentran las heces, si de repente son heces que se encuentran formadas, si están reblandecidas, si son medias pastosas o si son líquidas. Por ejemplo, la presencia de quistes, ¿no? Vamos a encontrarlos más en heces formadas, ¿no? Pacientes que de repente acuden porque de repente tienen diarrea, ¿no? Heces líquidas, la estructura o digamos,
el estadio morfológico del parásito más sería en los trofozoitos. Entonces, en eso nos basamos. Entonces, para que ustedes puedan revisar estas técnicas del examen parasitológico. Muy bien, chicos. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer el día de hoy. ¿Alguna pregunta?